Hola y bienvenidos a Susurro del Corazón. Me llamo Lucía, tengo 26 años y vivo en un barrio tranquilo de Segovia, donde las tardes huelen a pan recién horneado y las campanas de la iglesia marcan el ritmo de la vida. No soy una chica que sale mucho ni que persigue emociones fuertes. Mi mundo cabe en una cocina, en una cucharada de azúcar, en el sonido suave de la batidora, en el crujido dorado de un croissant bien hecho. Ese sábado amanecí con una energía especial. Tenía un pedido pequeño de cupcakes de vainilla con crema pastelera, y como siempre, encendí mi música, recogí el cabello en un moño rápido y me puse mi delantal con dibujos de frutas. Empecé a batir la crema con mi vieja batidora de mano. Estaba un poco seca por el calor del verano, así que le eché un chorrito extra de leche. Pero en ese momento, al subir la velocidad, la batidora se reveló. ¡Plop! Un chorro espeso de crema voló directo a mi cara. Me quedé inmóvil, con los ojos cerrados y la cara fría, mientras la crema escurría lentamente por mi mejilla. Abrí un ojo, luego el otro, y al ver mi reflejo en el horno cromado, no pude evitar reírme. Parecía un fantasma dulce de vainilla. Me limpié con la manga y seguí riendo. Fue una tontería, pero de esas que hacen que el día comience bien. No sabía que alguien me estaba observando. ¿Qué haces, Lucía? ¿Jugando con comida? Escuché la voz ronca y familiar de mi tío Juan, que acababa de entrar por la puerta trasera, como siempre hacía. Él venía del mercado, cargando una cesta con huevos frescos. Dejó la cesta en la mesa y se acercó al horno, donde había dejado una bandeja de croissants recién horneados, aún tibios y cubiertos con un paño blanco de algodón. Cuando pasó junto a la bandeja, el paño se deslizó y cayó al suelo. Él se agachó para recogerlo, pero antes, tomó un croissant con manos impacientes. Dios mío, Lucía, esto está de escándalo. Dijo con la boca medio llena y los ojos cerrados. Si no te casas con alguien que valore esto, lo adopto yo mismo. Yo solté una carcajada y me sonrojé. Tío, deja algo para los demás. Los demás llegarán tarde. Yo madrugué. Que se espabilen. Así era él. Sincero, alegre, siempre listo para probar lo que saliera del horno. Su opinión, aunque bromista, siempre me daba confianza. Ese día, después de limpiar la cocina y repartir los cupcakes, me senté en la pequeña terraza con una libreta entre las manos. La Feria de Artesanía de San Lorenzo se celebraría en una semana, y por primera vez me había atrevido a apuntarme con un puesto propio. Me daba miedo, pero también ilusión. Sería la primera vez que mis dulces saldrían de la cocina a la plaza, al mundo real. No sabía si a la gente le gustaría, si lograría vender algo, o si simplemente me quedarían los pasteles fríos y los nervios calientes. Aún así, ya tenía claro lo que quería hacer. Un pastel especial, único, que mezclara tradición y algo muy mío. Inspiración no me faltaba. Pero coraje, eso ya era otra historia. Me prometí que al día siguiente empezaría con la receta. Y lo cumplí. Amanecí temprano, saqué mis ingredientes, me até el cabello y, con manos decididas, tomé mi herramienta favorita, una gran rodillo de madera de 45 centímetros, que había sido de mi abuela. Para mí no era solo un utensilio. Era como una varita mágica. Mientras estiraba la masa sobre la encimera enharinada, una calma intensa me cubrió el cuerpo. Era como si, por primera vez, la cocina me susurrara que iba bien, que esta vez sería distinto. La masa se estiraba perfecta. La receta tomaba forma. Y en algún rincón de mi corazón, una pequeña llama empezó a encenderse. No lo sabía aún, pero esa llama no se apagaría tan fácilmente. El día de la Feria de San Lorenzo llegó antes de lo que esperaba. Me desperté antes de que saliera el sol, con las mariposas en el estómago más inquietas que nunca. Tenía todo listo. Cajas con galletas de limón, cupcakes decorados con flores de azúcar y, por supuesto, mi pastel estrella, el que preparé con tanto cuidado y cariño usando mi rodillo mágico.
Lo llamé pastel de los recuerdos, porque cada ingrediente me recordaba algo de mi infancia: la ralladura de naranja de los postres de mi abuela, la canela de los bizcochos de mi madre, y el chocolate caliente que tomaba cada Navidad con mi tío Juan. Cargamos el coche con las cajas y las mesas plegables. Mi tío vino conmigo, insistiendo en ayudarme a montar el puesto. Decía que los mercados eran para valientes y que yo tenía alma de guerrera, aunque yo solo me sentía una chica nerviosa con un delantal limpio. La Plaza Mayor de Segovia estaba llena de vida: colores, olores, sonidos, risas, música de fondo. Los puestos se alineaban uno tras otro: cerámica, jabones artesanales, mantas tejidas, libros usados y comida. Mucha comida. Sabía que no sería fácil destacar. Coloqué mis dulces en la mesa, decoré con algunas flores secas, una pizarra con letras blancas y un pequeño cartel que decía: Repostería de Lucía, hecho con amor y azúcar del bueno. A las 9 en punto empezaron a llegar los primeros visitantes. Me sorprendí de lo rápido que se vendieron los primeros cupcakes. Algunos niños pedían más galletas, un señor mayor me compró un bizcocho entero para su nieta, aunque claramente era para él, y una pareja de turistas me felicitó por los sabores auténticos. ¿Te das cuenta?, me dijo mi tío con una sonrisa orgullosa. La gente no solo quiere dulces, quiere que les recuerden algo bonito. ¿Y tú haces eso? No tuve tiempo de contestar. En ese momento lo vi. Él estaba justo frente a mí, en el puesto de al lado. Alto, de cabello castaño despeinado por el viento, con una camisa blanca arremangada y un delantal de lino beige. Estaba acomodando frascos de mermelada casera, cada uno con una tapa decorada con tela de cuadros. Su cartel decía: Estrellas de fruta, sabores que iluminan. Nos miramos casi al mismo tiempo. Él sonrió. Yo bajé la vista rápidamente, sintiéndome una tonta, como si aún tuviera crema pastelera en la cara. Hola, vecina de feria, dijo con un tono amable y algo travieso. ¿Te cambio un frasco de mermelada por uno de esos cupcakes que huelen como el cielo? Me reí sin querer. Depende. ¿De qué sabor es la mermelada? Frambuesa y vainilla. Pero te advierto, puede robarte el corazón. Entonces estamos empatados, le dije, dándole un cupcake de limón con glaseado suave. Así fue como conocí a Mateo. Durante toda la mañana, entre ventas, risas de niños y música callejera, nuestras miradas se cruzaban de vez en cuando. Cada vez que una brisa movía el mantel de mi mesa, él me lo sujetaba con pinzas. Cada vez que me agachaba a buscar algo en las cajas, él ofrecía su ayuda. Cada vez que un cliente preguntaba por algo dulce pero diferente, Mateo señalaba mi puesto. Y yo hacía lo mismo por él. En un momento, cuando el sol estaba en su punto más alto, me trajo un vaso de limonada fresca. Para que no te derritas. Aunque ya estás derritiendo a todos por aquí. Me puse roja como una fresa. Él notó mi reacción y soltó una pequeña risa. Perdón, no quiero incomodarte. Es solo que, bueno, es bonito ver a alguien haciendo lo que ama. Sentí un calor en el pecho que no tenía nada que ver con el clima. Esa frase se me quedó grabada. Cuando el día llegó a su fin, muchas mesas ya se estaban recogiendo. Mis bandejas estaban casi vacías, y yo me sentía cansada pero feliz. Mateo guardaba sus frascos en cajas y tarareaba una canción suave. Antes de irse, se acercó a mi mesa. Tenía en la mano un pequeño frasco de mermelada envuelto en una bolsita con un lazo. Para ti, me dijo, por compartir algo tan tuyo hoy. Yo también había guardado un cupcake con su nombre en una cajita de cartón. Para ti, le dije, porque hiciste que hoy fuera más bonito. Nuestros dedos se rozaron al intercambiar los regalos. Fue un segundo, pero sentí una chispa, como cuando enciendes un horno y sabes que algo va a empezar a cocinarse muy lento, pero muy bien. Se despidió con una sonrisa, prometiendo volver a hablar. Yo me quedé sola en la plaza, recogiendo lentamente, con el corazón más lleno que mi bandeja.
Esa noche, en casa, abrí su frasco de mermelada y la probé con una cucharilla. El sabor era dulce, suave, con un toque inesperado de lavanda. Y no pude evitar sonreír. Porque aunque no lo conocía del todo, algo me decía que Mateo no era solo el chico del puesto de las estrellas. Era una nueva página en mi historia. Y esa historia apenas comenzaba. Después de la feria, todo parecía más luminoso. Mis días volvieron a la rutina del horno, la harina y los cuadernos manchados de recetas, pero cada vez que pasaba por la plaza o probaba su mermelada, el recuerdo de Mateo me visitaba. A veces me encontraba sonriendo sin razón mientras amasaba. Mi tía decía que estaba amasando algo más que masa, y mi tío Juan me lanzaba miradas cómplices que no ayudaban a disimular nada. Pasaron unos días sin saber nada de él. Me dije a mí misma que fue solo un momento bonito, un cruce de caminos. Pero entonces, una tarde de miércoles, cuando estaba en la cocina experimentando con una nueva receta de 1000 hojas, escuché el timbre. Corrí a la puerta sin limpiarme las manos, dejando huellas de mantequilla en el picaporte. Y allí estaba él. Mateo. Con la misma camisa blanca, esta vez con el cabello más despeinado y una sonrisa más grande que en la feria. «Hola, repostera estrella», dijo, levantando en alto un paquete envuelto en papel marrón. «¿Mateo? ¿Qué haces aquí?» «Vengo a devolver el cupcake que me robó el corazón». «Bueno, no literalmente, ya sabes. El cupcake ya me lo comí. Pero quiero devolverte algo igual de especial». Nos reímos. Yo, nerviosa. Él, tranquilo, como si siempre hubiera sido parte de mi casa. Lo invité a pasar a la cocina, aunque me daba vergüenza como estaba. Harina en el suelo, trapos colgando de las sillas y crema pastelera salpicada en la encimera. «No mires», dije. «Parece que ha explotado un pastel aquí». «Me encanta», respondió mientras olfateaba el aire. «Este lugar huele a hogar. Y a gloria dulce». No sé cómo sucedió, pero pronto estábamos preparando una receta juntos. Él trajo un tarro con mermelada de higos y menta que quería probar en unas galletas. Yo le enseñé a usar la manga pastelera. Él no dejaba de hacerme reír con sus comparaciones absurdas. «Esto parece una nube dormida», decía del merengue, y sus historias de cómo aprendió a cocinar con su abuela gallega en verano. Mientras batíamos crema para el relleno, sucedió. El momento de la crema en la cara. Estaba batiendo distraída, escuchando una de sus anécdotas, cuando el bol resbaló ligeramente. El batidor salió disparado, y una nube de crema chantilly voló hacia mí, bañándome media mejilla. Me quedé congelada. Mateo, al principio, pareció no saber si reírse o pedir disculpas, aunque claramente no era su culpa. «Oh no. Lucía, pareces un pastel sin horno, pero igual de bonita». Entonces soltó la risa más auténtica que le había escuchado. Y yo también me reí. Reí tanto que me dolió el estómago. Me limpié la cara con el trapo que tenía al lado y aún con crema en la nariz, dije. «Ahora sí parezco repostera profesional». Fue uno de esos momentos que no se pueden inventar. De esos que no olvidas. Unas horas más tarde, mientras las galletas se enfriaban, él me ayudó a ponerlas en bandejas. Mi tío entró en ese instante a la cocina. Venía del jardín con sus herramientas, pero el olor lo atrajo como abeja a la miel. «¿Qué es ese olor celestial?». Yo sonreí con orgullo. Mateo, como buen invitado, lo invitó a probar. Justo cuando mi tío se acercó a la bandeja de croissants que tenía reservada desde la mañana, el paño que los cubría resbaló y cayó al suelo. Sin pensarlo 2 veces, él tomó uno. Le dio un mordisco, cerró los ojos y murmuró. «Oh, qué delicia, Lucía. Esto sabe a infancia, a felicidad. ¿Puedo quedarme a vivir aquí?». Todos reímos. Mateo me miró, y en su mirada había algo que iba más allá del humor. Era ternura. Y algo más. Algo que no dije en voz alta, pero que ambos entendimos. Al día siguiente tenía otro reto.
Una nueva feria, esta vez más lejos, en un pueblo vecino llamado Pedraza. Me invitaron a participar en una edición especial llamada Sabor a Tradición. Era más pequeña, pero más exclusiva. Tenía que preparar algo realmente especial. Decidí hornear un pastel de ciruelas con almendras tostadas y caramelo. Mi abuela solía hacerlo cuando venía alguien importante a casa. Me pareció adecuado. Me levanté al amanecer. Me puse mi delantal de flores. Y tomé con ambas manos mi rodillo de madera, ese de 45 centímetros, heredado de mi bisabuela. Siempre digo que tiene magia. No porque haga todo más fácil, sino porque cuando lo sostengo, siento fuerza. Empecé a extender la masa en la encimera con movimientos firmes pero suaves. El rodillo giraba como si supiera a dónde debía llegar. En ese instante, me sentí en paz. Y justo cuando estaba espolvoreando canela sobre el relleno, un mensaje llegó a mi móvil. Era de Mateo. Sé que hoy vas a brillar. Estaré en Pedraza. No como vendedor, como admirador. Mi corazón dio un salto. Lo que antes era una ilusión, ahora empezaba a parecerse peligrosamente a algo real. Llegué a Pedraza más temprano de lo planeado. El aire en aquel pueblo era distinto. Había olor a leña, a campo húmedo y a mantecados recién horneados. Las calles adoquinadas se estrechaban entre casas de piedra con balcones llenos de flores, y los pájaros parecían cantar en cámara lenta. Todo parecía salido de un cuento, de esos que uno leía de pequeña sin pensar que, algún día, viviría algo parecido. La feria se instalaba en la plaza del ayuntamiento, justo frente a una iglesia antigua con campanas que sonaban cada media hora. Yo tenía mi puestito en una esquina, al lado de una señora mayor que vendía miel de azahar y un joven que hacía pan rústico con semillas. El mío era un modesto stand con un mantel blanco de encaje, un cartel pintado a mano con mi nombre y una mesa llena de dulces. Pero el protagonista era uno solo. Mi pastel de ciruelas con almendras y caramelo dorado. Lo coloqué con cuidado en una base de madera, lo cubrí con una campana de cristal y me tomé un momento para respirar. Ahora sí, Lucía, me dije a mí misma, es tu momento de brillar. No había terminado de acomodar los últimos detalles cuando lo vi. Él estaba ahí. Mateo. Apoyado en una farola, con una bolsa de papel en la mano y esa misma sonrisa tranquila que parecía decir todo va a ir bien. Me saludó con un gesto sutil. No se acercó de inmediato. Fue discreto, como si supiera que necesitaba mi espacio, que ese instante era mío. Pero solo con su presencia, me dio más fuerza que cualquier elogio. La mañana pasó rápido. Vendí cupcakes, galletas de naranja, bizcochitos de miel. Todos los que probaban el pastel, cerraban los ojos como si regresaran a algún recuerdo escondido. Algunos preguntaban si era receta de abuela. Yo sonreía y decía, es receta de corazón. A eso del mediodía, la señora del puesto de miel se me acercó y dijo, tu chico no te quita los ojos de encima. No te asustes, pero creo que está enamorado. Me reí, aunque el corazón me dio un vuelco. En realidad, yo también lo miraba cada tanto. Era inevitable. Finalmente, cuando el sol ya comenzaba a inclinarse, él se acercó. ¿Puedo probar el famoso pastel? Preguntó, como si fuera un cliente más. Claro, pero solo si prometes decir la verdad. Le corté una porción. La tomó entre sus manos como si fuera algo sagrado. Dio el primer bocado. Cerró los ojos. Se tomó su tiempo. Y al abrirlos, sus palabras me desarmaron. Lucía, este pastel no es solo delicioso. Tiene historia. Tiene alma. Me puse roja hasta las orejas. Agradecí en silencio que mi delantal tapara como me temblaban las manos. Gracias, susurré, es el que mi abuela hacía cuando alguien especial venía a casa. Hubo un silencio suave. Ni incómodo ni tenso. Solo lleno de significado. Él lo rompió con una pregunta inesperada.
¿Quieres que vengamos juntos a la próxima feria? No como vecinos de puesto, sino como equipo. Lo miré. Mateo no era el típico chico perfecto de las películas. Tenía las manos marcadas de tanto trabajar, una sonrisa un poco torcida y unos ojos que escondían muchas capas. Pero había algo en él, algo verdadero. ¿Equipo de cocina o de vida? Le pregunté, intentando sonar ligera, aunque la pregunta venía desde lo más profundo de mí. Él no respondió de inmediato. Se metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja de cartón. Te traje algo. No es un anillo. No todavía. Es algo que perteneció a mi abuela. Lo abrí. Dentro había una cucharita de plata antigua. Pequeña. Usada. Grabada con unas iniciales que apenas se leían. Ella decía que la usaba solo cuando cocinaba para alguien que amaba. Me quedé sin palabras. Él no dijo te amo. No hizo promesas que no pudiera cumplir. Pero ese gesto. Esa cucharita decía más que 1000 palabras. Volvimos juntos a Segovia esa tarde. En el coche, hablamos de miles de cosas, de sueños, de recetas, de canciones que odiábamos en secreto. Cuando llegamos a mi casa, ya era casi de noche. La luna salía tímida entre las nubes y la cocina me esperaba vacía, pero cálida. Antes de despedirse, Mateo se giró hacia mí. Lucía, no quiero apresurar nada. Pero si algún día decides abrir tu propia pastelería, yo quiero estar ahí. Ya sea lavando platos o llenando frascos de mermelada. Yo le respondí con lo único que me salía del alma. Si algún día abro esa pastelería, llevará tu nombre en uno de los postres. Nos sonreímos. No hubo beso. Solo un abrazo. Largo. Sincero. Un abrazo de esos que te hacen sentir que todo lo que viene vale la pena. Pero cuando entré a casa, encontré una carta en la encimera de la cocina. No tenía remitente. Solo decía, en letras torpes y rápidas. Lo que tú crees un dulce encuentro, puede terminar muy amargo. Aléjate mientras puedes. Mi corazón se detuvo por un instante. ¿Quién la había dejado? ¿Por qué? ¿A qué se refería? Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Y por primera vez en semanas, el horno ya no me daba calor. La carta seguía ahí. La leí 3 veces. 4. Y cada vez me parecía más inquietante. No tenía remitente, ni firma, ni una pista clara. Solo esas palabras escritas con trazo tembloroso. Lo que tú crees un dulce encuentro, puede terminar muy amargo. Aléjate mientras puedes. Me senté en la mesa de la cocina, justo donde esa mañana había extendido la masa de mi pastel con la gran rodillera de madera. Todo parecía tan lejos ahora. La risa, los aplausos, los ojos de Mateo. Y en ese momento, el silencio me pesó más que nunca. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer. No dormí bien, pero decidí no dejar que el miedo me detuviera. Fui al mercado, horneé como siempre, empaqué galletas de limón para regalar a mis vecinos, y traté de convencerme de que la carta no era más que una broma malintencionada. Pero algo no encajaba. Nadie sabía que Mateo me gustaba, ni siquiera mi tía. Solo yo. Y él. Y esa cucharita de plata que guardaba ahora con más cuidado que mis propias recetas. Por la tarde, decidí hablar con él. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca del acueducto. Llevaba un gorro gris y un abrigo de lana. Cuando me vio, me sonrió como siempre, pero yo no le devolví la sonrisa de inmediato. ¿Te pasa algo, Lucía? Preguntó, sincero. Le mostré la carta. Él la leyó en silencio. No dijo nada. Solo frunció el ceño y respiró hondo. ¿Tienes idea de quién pudo haberla escrito? Le pregunté, intentando leer su rostro. No, pero si esto tiene que ver conmigo, te juro que lo averiguaré. Vi en sus ojos una mezcla de tristeza y culpa.
como si escondiera algo. Y entonces, sin que yo lo esperara, lo dijo. Hay algo que no te he contado. Mi estómago se encogió. Mi familia no siempre fue bien vista en este pueblo. Mi abuelo tuvo problemas con algunos vecinos. Cosas antiguas. Tierras, negocios, resentimientos. Y aunque yo nunca estuve involucrado, a veces siento que algunos no han olvidado el apellido. Bajó la mirada. No quise decírtelo antes para no arruinar lo que estamos construyendo. Pero si alguien está usando eso para asustarte, no lo permitiré. Yo lo observé en silencio. No sabía si enfadarme o sentir compasión. Pero una parte de mí entendía. Todos tenemos historias que preferimos dejar en la sombra. Eso no lo hace menos valioso, solo más humano. Esa noche volví a casa con la mente revuelta. Puse música baja, preparé una infusión de canela y me senté en el suelo del salón, mirando las luces de la ciudad a lo lejos. Fue entonces cuando noté algo raro. La ventana de la cocina estaba entreabierta. Yo recordaba haberla cerrado antes de salir. Me levanté lentamente. Me acerqué. Sobre la encimera, justo donde suelo amasar, había otra nota. Esta vez no eran amenazas. Solo una frase, escrita con la misma letra. No todos los fuegos iluminan. Algunos solo queman. Se me heló la sangre. Corrí a cerrar la puerta con llave. Apagué las luces. Me senté de nuevo en el suelo, esta vez con el corazón latiendo desbocado. ¿Quién estaba entrando en mi casa? ¿Era Mateo? ¿O alguien más? Al día siguiente tomé una decisión. Fui al despacho del guardia civil del barrio, un hombre mayor llamado don Ernesto, que siempre me compraba rosquillas los domingos. Le conté todo, las cartas, la ventana, la historia de Mateo. Me miró con preocupación y me dijo: Lucía, estás haciendo lo correcto. Esto no es algo que debas afrontar sola. Me recomendó poner una cámara oculta en la cocina, solo por seguridad. Si alguien quiere jugar a las amenazas, vamos a descubrirlo. Esa misma tarde, Mateo vino a verme. Trajo flores secas, más resistentes que las frescas, dijo, y una caja de galletas que había intentado hornear él mismo. Eran horribles. Duras como piedras. Pero lo amé por el intento. Le conté lo de la cámara. ¿Estás segura de que quieres hacer eso? Quiero saber la verdad, Mateo. Venga de quien venga. Asintió. Me abrazó. Y esa noche, por primera vez, durmió en el sofá de mi salón, solo para que yo pudiera descansar sin miedo. A la mañana siguiente, revisamos juntos la cámara. Y lo que vimos nos dejó sin habla. A las 3:20 de la madrugada, una figura entró por la ventana de la cocina. No llevaba máscara. Iba con la capucha puesta. Y en la mano, tenía una espátula. Sí. Una espátula de repostería. Entró, dejó la nota, y antes de salir, tomó una galleta de la lata de metal y se la llevó. Mateo y yo nos miramos. No sabíamos si reír o llorar. ¿Era una amenaza o una broma? Pero cuando hicimos zoom en la cara, todo cambió. Yo reconocí esos ojos. Eran los de mi antigua compañera de curso, Clara. La misma que, años atrás, me acusó de haber copiado su receta en una competencia de pastelería escolar. La misma que desapareció del pueblo cuando la verdad salió a la luz. Ella nunca me perdonó. Fuimos con la grabación a don Ernesto. Él se encargó del resto. Clara fue encontrada en su casa, rodeada de libros de cocina y recortes de artículos sobre mí. No hizo daño físico, pero sus intenciones eran claras. Mateo me tomó de la mano mientras todo esto se resolvía. Y una semana después, de nuevo en mi cocina, horneando con calma, con la rodillera de madera sobre la mesa y música de fondo, me miró y dijo: ¿Sabes? Esta llama entre nosotros no se apaga. Pase lo que pase. Yo sonreí. Y respondí:
Porque no es solo fuego. Es calor del bueno. Del que se queda. Nos abrazamos. Y justo cuando creí que todo había terminado, sonó el timbre. Fui a abrir. Era un sobre. Sin nombre. Y dentro, una última nota. No soy la única que no te olvida, Lucía. Esto apenas comienza. Mi piel se erizó. La historia no había terminado. Gracias por acompañarnos en el canal En la trampa de los deseos. No olvides suscribirte, darle like y activar las notificaciones para no perderte nuestras nuevas historias. Nos vemos en el próximo capítulo.